Un saludo para todos en el Señor, bienvenidos a este club de literatura espiritual, donde queremos aprender a conocer a nuestro Señor a través de los clásicos de literatura, especialmente de estos clásicos de literatura espiritual que enseñan, que ayudan para el alma, que ayudan a entender los grandes misterios de la fe, y así, a través de ellos, poder amar más a nuestro Señor, servirle mejor, y para algún día poseerle en el cielo. Bueno, un saludo para todos muy especial. Vamos hoy para el capítulo 16. La idea es poder terminar en los próximos 4 días todos los capítulos del libro. Ya les di tiempo para que se pudieran desatrasar y vamos a terminar este hermoso libro. Después de terminar el libro, vamos a hacer una novena especial para María de Jesús crucificado. Vamos a hacer la novena, 9 días seguidos, donde vamos a colocar todas las intenciones que ustedes tengan, donde vamos a pedirle al Señor por las intenciones personales y encomendarnos a esta santa. Todo lo que hagamos en este canal va a ser encomendado a ella. En el capítulo 15 habíamos visto cómo María de Jesús crucificado había empezado una fuerte cruz. El Señor le invitaba no solamente a tener una cruz física, a tener unos estigmas, a tener unos dolores, incluso a estar poseída por el mismo Satanás, sino que el Señor también la llamaba a una cruz en el alma, una cruz en los dolores del alma. En el capítulo 15 veíamos cómo ella fue traicionada, entre comillas, por sus amigos dejaron de creer en ella. El sacerdote, el director espiritual, el obispo, las mismas religiosas. Dios permitió que Satanás moldeara estas almas y se fueran contra ella. El dolor en el alma de ella pudo haber sido más grande que la enfermedad, que el dolor físico. Pero Dios lo permitió por una sola razón: para que lo pudiera unir a los dolores que sintió nuestro Señor, el dolor en el alma cuando se sintió traicionado por Judas, cuando Pedro renegó de él, sus amigos, el dolor en el alma cuando veía todas las almas que a pesar de su sangre le iban a traicionar, le iban a decir que no. María pudo unir ese dolor espiritual al dolor de Cristo. Y nos enseña a cada uno de nosotros cómo aún esos dolores espirituales se pueden unir a nuestro Señor, y eso puede ir en un beneficio para todas las almas. Así que arranquemos este capítulo 16 desde ahora. Hoy tendremos 16, mañana 17, después 18, 19 y empezaremos la novena, y ya les estaré contando qué más vamos a hacer, qué vamos a hacer en este canal. Vamos a invertirle más tiempo al canal, vamos a invertirle a más formación, a más cosas. Les tengo varias sorpresas que he estado preparando. Oren mucho por mí para que esto se pueda hacer realidad. Muy bien, entonces empezamos. Capítulo 16. Al empezar este capítulo, el primer sentimiento que experimentamos es de agradecimiento infinito a Dios. Así pues, nos complace recordar las palabras del apóstol San Pablo en su epístola Los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Bendito sea Jesús, que nos ha elegido para acompañar a sus esposas al lugar donde nació. Pues si se considera detalladamente cómo se fundó el Carmelo de Belén, podemos decir que se trata de un verdadero milagro, fruto del poder del Altísimo. El 20 de agosto de 1875, la hermana María de Jesús crucificado dejó el Carmelo de Pau para dirigirse a Belén con 9 de sus compañeras. La señorita d'Artigaus, fundadora del Carmelo de Belén, formaba parte de aquella devota comitiva. Hicieron un primer alto en Nuestra Señora de Lourdes, donde a su regreso de Mangaleh
La hermana María había prometido a la Virgen Inmaculada que volvería cuando emprendiera el viaje a Belén. Tras la misa, hizo falta apartarla de la multitud que la veneraba y se amontonaba alrededor de ella. Querían verla, hablarle. Henry Lazare, ilustre autor de Notre Dame de Lourdes, pidió, como si se tratara de un insigne favor, conversar con ella durante 5 minutos, y salió de aquella breve entrevista iluminado y consolado. Aquella que amaba llamarse la pequeña nada, era la única que sufría por todas aquellas respetuosas declaraciones, pues su persona no las concebía. Las viajeras se dirigieron de Lourdes a Toulouse, donde les esperaba la amable hospitalidad de las siervas de María. La joven hermana conversa se convirtió también aquí en objeto de piadosa curiosidad para las religiosas, que se alegraron de tenerla durante algunas horas en su casa. En Montpellier tuvo la gran suerte de volver a ver al padre Lazare, su confesor durante las difíciles adversidades de Mangareg. La pequeña comitiva fue recibida en Marsella por 2 familias amigas de las hermanas. Nada más llegar, la hermana María trató de reconciliar a 2 jóvenes casados de una de las familias. Volvió también a ver a las hermanas de San José de la Aparición, con los que había pasado 2 años, y al sacerdote árabe, que había sido para ella un verdadero padre cuando servía a Dios en aquella ciudad. Finalmente, el 26 de agosto, las viajeras se embarcaron hacia Palestina, tras haber peregrinado a Nuestra Señora de la Guardia para encomendar la travesía a la estrella de los mares. El tiempo estuvo siempre a su favor, tan bello y sereno que cada día pudo ofrecer a bordo el santo sacrificio. Poco después de pasar el estrecho de Bonifacio, divisaron Nápoles, donde el barco se paró algunas horas y los viajeros pudieron admirar el magnífico espectáculo que ofrecía ante sus ojos, mientras escuchaban una agradable música. La hermana María parecía ser la única insensible a aquellos armoniosos sonidos. Otra música la absorbía por completo, la música formada por las notas del mar, del cielo, de las colinas y de las montañas. ¡Qué bonito!, dijo ella. Dios creador de estas maravillas debe ser infinitamente más bello. Señor, Dios del ejército, cuán poderosos sois. Ningún miembro de la tripulación se resistía a la influencia de Sor María. Desde el comandante hasta los simples marineros, todos se sentían dominados por su presencia sin comprender por qué. Se inclinaban respetuosamente cuando la veían pasar sobre el puente con aquella majestuosidad propia de una reina. Cuando no estaba allí, pedía noticias suyas con una especie de ansiedad. Temiendo que estuviera enferma y no recuperaban la tranquilidad completamente hasta que la veían aparecer de nuevo. La hermana María no perdía el tiempo, difundía la palabra con una gracia y una dignidad que cautivaba. Predicaba la necesidad del rezo y el vacío de todo lo que pasa, y siempre la escuchaban con el mayor de los respetos. Se olvidaba por completo de sí misma para ocuparse del resto. Prestaba atención a todo, pensaba en todo, predecía todo, y habiendo servido a los otros, seguía sin pensar en ella. Debían recordarle que tenía un cuerpo para que se ocupara de darle lo necesario. Iba de una a otra de sus compañeras con una sonrisa celestial, dando ánimo a una, ofreciendo alimento a la otra, como una madre que se desvive por sus hijos. Entre los pasajeros se encontraban 2 desdichadas niñas, víctimas desafortunadas del vicio. Al principio de la travesía parecía que al ver el hábito religioso de las carmelitas hubieran podido sentirse algo intimidadas, pero este temor desapareció pronto y solo se escucharon las risas satánicas de aquellas chicas perdidas. En algunos momentos la hermana María no podía más. Su ardiente celo divino le hacía suspirar y pronunciar palabras de fuego contra aquellas miserables. Pedía entre lágrimas a nuestro Señor que enviara a aquellas almas corrompidas
una prueba que les obligara a renunciar a aquel estado tan lamentable, y se alzaba con fuerza contra la tiranía del demonio y contra el despreciable pecado. Luego, volviendo en sí misma, dijo: Jesús, os doy las gracias por haberme protegido del mal, por haberme cuidado como una niña de vuestros ojos. Por desgracia, sin vuestra poderosa mano, quizás hubiera caído más bajo que estas desdichadas. Cuidad de mí, Señor, tengo miedo de mí misma, cuidad de todos nosotros. El 3 de septiembre, el navío se encontraba en el puerto de Alejandría para un alto de 3 días. En aquella ciudad la hermana María había sufrido el martirio por su fe a la edad de 13 años. Su asesino la había abandonado en aquel lugar desierto, donde recibió ayuda de una misteriosa religiosa que la curó. Le anunció todo lo que debería sucederle más tarde y no la dejó hasta que se recuperó. La hermana pudo indicar el lugar donde había sido curada, pese a que la disposición del espacio había cambiado por completo. Se trataba originalmente de una cueva desconocida. Sus compañeras dichosas rezaron en aquel bendito lugar, dando gracias a Dios por los milagros de aquella excepcional niña que había vivido y repitiendo en el fondo de su corazón las palabras del salmista: Mirabili Deus in sanctis suis. El 6 de septiembre desembarcaron en Jaffa. El vicecónsul de la ciudad, en nombre del gobierno francés, el reverendo Padre Guío, director de Casanova, que había sido enviado por la custodia de Tierra Santa, fueron en busca de la pequeña colonia del barco, proclamando como un favor poder acompañar la tierra. En cuanto desembarcaron, los padres franciscanos acogieron a la hermana María y la acompañaron a su capilla, donde cantaron el Te Deum de acción de gracias. Aquella misma noche llegaron a Ramla, donde los padres franciscanos aclamaron a las hermanas al grito de «Las hijas de Santa Teresa viven». Al día siguiente emprendieron el camino a Jerusalén y llegaron a la ciudad santa 2 horas antes de la noche. El 7 de septiembre, aniversario del martirio de la hermana María de Jesús crucificado en Alejandría, la hermana hizo aquella peregrinación por 3ª vez. Pero cuán diferente sería este viaje de los anteriores. En aquellos tiempos no era más que una pobre y desconocida niña a la que nadie le prestaba atención. Sin embargo, aquel día era una hija de Santa Teresa, llevaba en su frente la corona de las esposas de Jesús y la del sufrimiento. Al pasar cerca del pueblo de San Juan, fue conmovedor cómo los viajeros repetían el cántico a la Virgen María, el Magnificat, aplicándoselo a la joven hermana conversa, que también lo recitó sin sospechar esta dedicatoria. ¿Acaso la humilde religiosa, así como su divina Madre María, no anhelaban gloria al Señor? ¿Cuántas almas había conducido a la verdad y a la virtud? ¿A cuántas otras había motivado con sus ejemplos más que con sus palabras? En la vida religiosa, en la vida sacerdotal e incluso en el mundo. ¿Acaso su espíritu no estaba demasiado extasiado de dicha por Dios su Salvador? ¿Qué quería y qué había querido siempre más que a Dios y solo Dios? La voluntad de Dios había sido su alimento. Permaneció fiel a su Dios al enfrentarse a los mayores peligros. En las adversidades, ella solo tuvo sed de más sufrimientos. Así pues, para recompensarla, desde aquí abajo, Dios la llenó de júbilo total, tal que no pudo contenerlo. Necesitaba compartirlo con todos aquellos que tenía cerca. ¿Y cuál era el motivo de esta alegría? El Señor se había dado cuenta de la humildad de su pequeña sierva y cumplió en ella sus propósitos, y a través de ella consiguió cosas maravillosas, pues ella misma se consideraba un vacío. Y ahora venía a fundar el Carmelo de Belén, venía a morir en Belén, ciudad donde surgió por los rezos de sus padres a la Santísima Virgen. Emplearon 3 días en la visita de los principales santuarios de Jerusalén. Las devotas peregrinas se sintieron afligidas al ver la mayoría de aquellos lugares tan sagrados en manos de turcos y de cismáticos. Cuando visitó el cenáculo donde los musulmanes habían construido una mezquita, el rostro de la hermana María, que estaba radiante
de dicha divina adquirió un aspecto pálido y abatido. Sus ojos tenían una expresión de dolor infinita. Más tarde reconoció. Le dije a Jesús: Señor, ¿cómo podéis permitir algo así siendo Dios? ¡Ah, increíble! Si yo fuera Jesús no soportaría nunca una profanación así. Pero pronto pedí perdón a Jesús añadiendo: Señor, ten piedad de mí, perdonad mi osadía. Es el amor que siento por vos el que me ha empujado a alzar la voz. Si yo fuera Jesús, haría lo mismo que vos. Sería paciente, pues tendría en mi corazón vuestra infinita bondad. Ay, Señor, cuántas almas existen más abominables, aún que este cenáculo donde estás obligado a descender. Entiendo la profanación de este santo lugar si pienso en todas las comuniones deshonestas y en los sacrilegios que acaen en vuestra santa iglesia. Yo quiero que hagamos en este momento una oración de reparación por todos los sacrilegios que se hacen a la hostia santa, a Jesús sacramentado, por todas las partículas que caen por el piso, por todas las hostias robadas, por todas las comuniones sacrílegas, por la falta de devoción, de amor. Quiero que cierren sus ojitos en este momento y se trasladen. Le pidan al Santo Ángel de la Guarda que les ayude a estar de corazón en el sagrario más cercano. Y hagamos esta oración de reparación. Digan conmigo: Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo, ¿quién te amara tanto que de amor muriera? Reparamos tu sacratísimo cuerpo en la hostia santa y queremos que nuestra próxima comunión sea una comunión de reparación, de amor, de piedad. ¿Cuánto te amamos, Jesús? Y queremos reparar todos los ultrajes que hacen contra tu sagrado cuerpo. Ayúdanos a ser devotos, piadosos, orantes, y que cada vez que te recibamos, Señor, podamos adorarte por los que no te adoran, amarte por los que no te aman, honrarte por los que no te honran. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, sigamos. ¿Vamos bien? Los viajeros fueron al patriarcado justo al día siguiente, en su llegada a la ciudad santa. Todos quedaron asombrados al ver cómo la humilde hermana hablaba al patriarca con naturalidad y la simplicidad de un niño que se encuentra un padre. Cuando le explicaron su asombro durante su vuelta a Casanova, ella le respondió: pero hace tiempo que vi a Monseñor Patriarca. Nuestro Señor me lo había mostrado desde hace años, incluso cuando aún vivía su predecesor. Me dijo aquel entonces: un día será tu padre. Yo lo he reconocido en cuanto lo he visto. La pequeña comitiva llegó a Jerusalén en la víspera de la Natividad de la Virgen María y volvió a partir de allí en la víspera del Santo Nombre de María. En su camino hacia Belén, aquella comunidad ansiaba instalarse en la pequeña ciudad bendita. Es comprensible la alegría y las piadosas emociones que experimentaron al poder arrodillarse en la cueva de la Natividad de nuestro Señor, pues aquel era su anhelado destino. El 24 de septiembre todo estaba listo para recibir a las hermanas en la casa provisional que deberían ocupar durante un año. La bienvenida fue extraordinaria. El patriarca de Jerusalén presidió la ceremonia y el cónsul de Jerusalén y el vicecónsul de Jaffa acudieron en representación de Francia. Además asistieron los principales cabezas de familia de Belén. El reverendo padre Custodio de Tierra Santa había enviado al padre Guido y el padre Alphonse Marie de Ratisbonne a uno de sus sacerdotes. Las carmelitas bajaron en procesión al nacimiento y el señor abad Bordachar pronunció, delante de aquel imponente y numeroso público, el magnífico discurso del cual citamos una parte a continuación. Dice Monseñor: a falta de 4 días, hoy hace un año que fui elegido,
pese a no merecerlo, mensajero de la providencia y abogado de la bella y santa obra del Carmelo de Belén. Tuve la suerte de trasladar a Roma, a los pies de su santidad, las generosas aspiraciones del Carmelo de Pau y los ardientes votos de Lacroix, nuestro venerable obispo de Bayona. Me siento completamente seguro y convencido. Me guía el sentimiento íntimo de la verdad y la santidad de nuestra misión bendecida y confirmada por la audiencia. Vamos a anunciar con respeto, pero sin temor, al vicario de Jesucristo, que una piadosa comunidad, advertida y solicitada desde lo alto, en la que creemos y que pervive gracias a la gran generosidad de una émula digna de las santas Paulas y Eustaquia, ruega tener el honor de poder ubicar, en nombre de la Iglesia y de Francia, en los lugares donde nació la fuente de la vida, un coro de vírgenes santas destinadas, como los ángeles del cielo, los pastores y los reyes magos, a honrar a través del culto local y permanente la cuna del Salvador, único Rey verdadero de los cielos y de la tierra. Desean hacer bajarse a través de sus rezos y de su austeridad claustral las misericordias de Dios a la Iglesia y a las sociedades modernas de este siglo, tan cruelmente perturbadas, agitadas, afectadas y amenazadas por todas partes. La causa que debíamos apoyar era piadosa, grande y bella. No obstante, tuvimos nuestras horas de contradicciones y angustias, pero gracias a Dios fueron cortas y rápidas. La gran alma de Pío IX, iluminada por esas luces celestiales que son la gloria de su pontificado y el consuelo de la esperanza del mundo, ya había sentido sin duda el carácter divino de la obra propuesta. Desde que explicamos nuestra piadosa misión, por vez primera, gozó de inmediato de toda su eficaz protección y de sus simpatías más afectuosas y fuertes. Además, Monseñor, poco después de la llegada de vuestras amables y bondadosas cartas de aceptación, nuestra querida obra fue solemnemente aprobada. 2 insignes cardenales se declararon protectores especiales de la causa. El gobierno católico de Francia lo apoyó con todo su crédito, y las bendiciones particulares de nuestro santo y venerable Pío IX coronaron todo aquello que el cielo y la tierra parecían multiplicar y llenar de ayudas y de simpatías para fundar el Carmelo. Todavía desconocido en la víspera, de pronto se convirtió en algo querido por todos. Monseñor, así es como en este nacimiento, en nombre de nuestro venerable obispo de Bayona, y con la devota fundadora aquí presente, el reverendo padre Pierre Strache, y yo tenemos el placer de dejar bajo vuestra santa y paternal protección a estas vírgenes cristianas. Ellas son focos vivientes de fervor y piedad, santo exvoto de la Iglesia y de Francia, víctimas expiatorias que se ofrecen a la fe espontáneamente y por obediencia a Jesús, Rey de los tiempos y de la eternidad, a través de las manos de María, en reparación de las ingratitudes y de las impiedades del mundo. Después de este discurso escuchado por todos los asistentes con la más religiosa atención y la emoción más viva, el patriarca se levantó y con pocas palabras impregnadas de la benevolencia más paternal, declaró que aceptaba con gratitud ese don de Francia y de Roma, y que aunque estas hermanas cambiasen de jurisdicción, no cambiarían de padre. Tras de lo cual, poniéndose de rodillas delante del nacimiento, comenzó a entonar el Veni Creator. Cuando el canto terminó, la procesión avanzó lentamente hacia el convento temporal. Todo Belén estaba allí, formando 2 inmensas hileras a su paso. Todo era respeto, silencio y simpatía. Una vez en la casa, el patriarca bendijo a la hermana y a la pequeña capilla. A continuación celebró la Santa Misa y después pronunció la clausura. Se había fundado el Carmelo de Belén. La hermana María de Jesús crucificado, que había vuelto de Mangalore a Pau el 5 de noviembre de 1872, se encontraba el 24 de septiembre de 1875 en el Carmelo de Belén. Tenía razón cuando declaró que ella no permanecería 3 años en Pau
desde su regreso de las Indias. Había que comprar el terreno para el futuro convento y trazar el plano del monasterio. Aquí, como antes, el Señor le prometió varias veces a su santa esposa que Él mismo se encargaría de todo. Esperábamos, pues, con impaciencia, pero con una fe absoluta, el cumplimiento de las promesas divinas. La hija bendita había dicho en varias ocasiones en Pau, durante sus éxtasis y en su estado normal, que el convento se construiría sobre una colina que Jesús indicaría. Incluso había mostrado la ubicación de esa colina con respecto al nacimiento. Cuando el abad Bordachar estuvo allí, también la reconoció antes de que la hermana María se la señalara de parte de Dios. Nuestro Señor le había dicho a su pequeña sierva que deseaba que el monasterio fuera construido sobre esa colina y le había indicado el punto exacto donde se ubicaría la futura capilla. Incluso que su Madre Santa descansó ahí unos instantes cuando iba de camino a Belén para traerle al mundo. ¡Qué belleza! Muy bien. Se trataba entonces de comprar aquel terreno lo antes posible. El alma de aquel proyecto, como los anteriores, fue el señor abad Bordachar. Congenió enseguida a este respecto con el reverendo padre párroco de Belén, pero el día siguiente el párroco nos contó que las colinas tenían multitud de propietarios, entre los cuales había incluso turcos y cismáticos, y nos advirtió de que sería muy difícil comprarla. No obstante, empezó a hablar del tema con el propietario de la parte superior del terreno. Para sorpresa del señor párroco, este prometió vender. Se fijó el precio, pero al día siguiente el propietario puso trabas, tras las cuales decidió que la venta se aplazaría. Estas dificultades sacudieron nuestra confianza. ¿No es verdad?, le dijimos a la hermana María, que Jesús había prometido predisponer el corazón de los vendedores, de tal manera que vinieran ellos mismos a ofrecer el terreno. Sí, respondió ella, es verdad y está escrito. La hermana secretaria puede dar fe, pero no temáis en absoluto, la palabra de Jesús se cumplirá como siempre y estas dificultades solo servirán para provocar mayor admiración al respecto. ¡Qué belleza! Nos retiramos, informados, pero no estábamos convencidos. Unos días más tarde, el obstinado propietario decidió concluir el contrato al precio que había convenido al principio. Las otras partes del terreno fueron compradas en circunstancias análogas. Haría falta estar ciego para no ver ahí los dedos de Dios. Debemos añadir que nuestro Señor también cumplió la segunda parte de sus promesas, indicando él mismo la disposición y las dimensiones del futuro monasterio. Dicho plan le fue mostrado a la hermana María de Jesús crucificado desde su llegada a Jerusalén y 3 veces más en Belén. Gracias a estas indicaciones, el padre Bordachar hizo el diseño y el convento debía tener forma de estrella, de la cual la capilla y las dependencias serían como su brillo prolongado. La hermana María de Jesús crucificado tuvo un largo éxtasis sobre el futuro Carmelo, 4 días después de instalarse en la casa provisional. De él hemos extraído los siguientes fragmentos. ¿No sabéis qué acaba de hacer el Señor? Oh, cuánto lo admiro. Ha preguntado a todo, incluso a la bestia que viene hacia nosotros, que si tiene suficiente pasto. Y la bestia ha exclamado, Señor, prefiero el camino del Carmelo porque es agradable y fácil. Ha instalado nuestra casa allí y señaló con el dedo la parte donde está la colina de David. Es nuestra única autoridad. Es nuestra única autoridad. He visto, añadió, todo lo que ha hecho el Señor. Nunca ha hecho nada igual. No lo entiendo. He visto el monasterio y forma una estrella. El coro es un sol que anuncia el júbilo. ¿Cómo podemos estar ciegos? El Señor pregunta incluso a las bestias si están satisfechas. Si ellas dicen, estamos lo suficientemente alimentadas, tenemos suficiente. Acabo de ver todo esto. ¿Acaso no podría morir de amor?
tomad mi vida, Señor, mis ojos lo han visto todo, he visto las sendas que me habéis trazado. Suficiente, Señor, tomad mi vida, que he visto todo lo que me habéis destinado. Suficiente, pues tengo mucho miedo de mi flaqueza. El 18 de octubre volvió a ver el nuevo monasterio y dijo: es la casa de la alegría, el Señor lo ha prometido. El Señor también ha prometido ser siempre el jefe, no solo durante un año, sino hasta el final. Tendrá siempre la casa en sus manos y atención a la oveja que no sea fiel. ¿Qué es el hombre a los ojos de su Creador? ¿Por qué el hombre es malvado? Admiremos la paciencia de Dios. Sí, 1000 años pasan como un día, pero hemos sido creados para amar a nuestro Creador y no para guiarnos por nuestros deseos. Cuanto más satisfagamos nuestra voluntad, más arderemos en el infierno. Es que escuchen esto tan impresionante. Cuanto más satisfagamos nuestra voluntad, más arderemos en el infierno. Puede que estemos 10 años por una sola acción. Depende de su gravedad. ¿De qué le sirve al hombre ganar el universo si acaba perdiendo su alma? Veo muchas religiosas, profesas desde hace 20 años, que salen de sus conventos. El enemigo tiene ahora mucha fuerza. Ha llegado el momento, todas las que tienen la raíz podrida caerán. Es justicia de Dios. ¿Creáis que un árbol cae de repente? No creáis que un árbol cae de repente, ni que los religiosos o religiosas caen de repente, sin que algo haya estado podrido desde hace tiempo. Quiero repetir eso. No creáis que un árbol cae de repente, ni que los religiosos o religiosas caen de repente, sin que haya estado podrido algo desde hace mucho tiempo. Todo esto estropea la raíz a raíz. El alma es como un foco de luz, le damos vida con nuestras renuncias, y sin estas acciones se muere y se apaga. Quisiera una lengua pasada por fuego para cortar todo lo que he visto. Ha llegado el momento, los árboles caen. Los hay con hojas amarillas, pero con una buena raíz. Otros sacerdotes o religiosos parecen buenos, pero caerán, pues su raíz es mala. Hay hombres en el mundo que parecen malos, pero que tienen buen fondo. Son ellos los que quitarán el lugar a los otros. No debemos recibir almas dadas al fuego, problemáticas. Perjudican mucho a los monasterios. Estos espíritus encontrarán más fácilmente su salvación en el mundo. Pese al sufrimiento, la hermana María multiplicó sus fuerzas para contribuir en las reformas de la casa provincial. Nadie hubiera pensado que se movía con esfuerzo al verla tan activa y normalmente tan sonriente. La priora le había encargado dar las órdenes necesarias a los obreros durante unos días. Estos estaban contentos de obedecerla y la influencia de su santidad no tardó en notarse. Entre ellos había un pobre joven que había tenido la desgracia de apostatar 3 veces para acercarse a la religión de Mahoma. Su mirada era arisca y su sonido de su voz estaba asustada. Su padre lloraba en silencio a su lado y juzgaba aquel mal como irremediable, pues el joven ya estaba comprometido con una mahometana. La hermana María se percató de todo enseguida. Debía sacar un alma del profundo abismo donde había caído voluntariamente. Así pues habló con el joven, y habló de su Dios, de sus compromisos, de su apostasía, con tanta bondad y fuerza. Oiga esto, con tanta bondad y fuerza, que aquel desdichado abrió su corazón a la hermana, confesó su crimen y al mismo tiempo los remordimientos que le atormentaban y prometió rezar. La religiosa rezó por él. Unos días después, aquel joven hombre, vencido por la misericordia, abjuró, se confesó y comulgó con el rostro radiante de felicidad y gratitud.
El 7 de noviembre de ese mismo año, la hermana María contó con estas mismas palabras una visión que tuvo durante la misa. Me ha parecido ver a Dios con su magnificencia sobre una montaña con el brazo derecho apoyado en un olivo. Era todo luz y su luz, su claridad, iluminaban un campo de trigo maduro. Yo vi que el trigo estaba maduro por su luz, su fuego y su caridad. Los olivos también estaban cubiertos por esa luz, pero su luz era verde mezclada con blanco. Es algo que no puedo expresarse ni imaginarse. Un niño salió de la luz y me ofreció 9 olivas diciendo: Dios quiere que comáis 9 en cada comida, con vuestro pan seco. Las comeréis completamente amargas, como si acabaran de ser recolectadas de este árbol. Así durante 9 días. Después comeréis durante 12 días otras 9 en cada comida, pero como las come el resto. Finalmente acabaréis esta cuarentena de ayuno con pan seco, como hacíais al principio. Cuando se lo permitieron, así lo hizo. El 19 de diciembre dijo en un arrebato indescriptible que los ángeles habían venido a por el guarda de la casa providencial, que había muerto hace 2 días, y le habían colocado en sus brazos de su creador. Ella no paraba de repetir: oh, qué feliz soy de haberle conocido. Fue un hombre íntegro que sufrió mucho y que fue tratado con desprecio. Pero ahora, qué alegría hay en el cielo. A los ricos se les honran, ellos disfrutan sobre la tierra algunos años, pero después van al purgatorio durante 100 años más, y allí cada hora es más larga que un día. Dios ama al hombre honrado, y aunque pecase mucho, le daría la luz para convertirse, pero un hombre deshonesto no puede mirarle, y aunque aparente una santidad total, nunca será agradable a los ojos de Dios, como lo es el hombre honrado con sus perfecciones. Las hermanas de San José instaladas en Belén no faltaron para dar la bienvenida a la comunidad. Una de ellas, que había estado en el noviciado de su congregación en Marsella, a la vez que la hermana María, le dijo: cuando me enviaron a Belén estaba muy enfadada, sentía una gran aversión por las ideas de ir de misión, pero enseguida me acordé de que vos me dijisteis que iría un día y obedecí de buen grado. Tal y como hemos visto, la hermana María de Jesús crucificado, así como todas las víctimas elegidas por Dios, pasó por pruebas inauditas durante su vida, pero en Belén sus angustias, sus tormentos y su martirio llegarían hasta su última inmolación. Lo que más afligía su alma era su visión sobrenatural de los crímenes que cubrían la tierra y los lamentos de nuestro Señor, que hacía eco en su corazón. Citemos al respecto algunas líneas de las notas que escribió durante su primera semana de Cuaresma de 1876. Nuestro Señor sujetaba entre sus manos un foco de fuego. Observaba a Francia con cierta compasión y amor. El fuego se escapaba y caía entre sus dedos. Estaba a punto de caer por completo, pero el Señor dijo una y otra vez: pide perdón, pide perdón. Sor María exclamó: pobre Francia, si ella lo supiera, si ella lo comprendiera, y sobre todo si ella supiera, Dios la ama tanto. Miren que estamos hablando de 1879, estamos hablando de unos años antes de la Revolución Francesa. Ese año, durante la octava de Pascua, durante la octava de Pascua de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la hermana María preguntó a nuestro Señor sobre Francia: ¿por qué permitía que se casara a los buenos y se dejara a los malos? El Señor le respondió que era Él mismo el que actuaba así. Me hizo esta comparación: mirad este bonito parterre. Hay en él toda clase de frutos y flores, pero atraen a todo tipo de insectos y bestias. Estos pican a las flores y la enfermedad se extiende a los árboles. Un segundito. Muy bien. Y el Señor dijo:
Voy a arrancar todos estos árboles y les encargo después a los ángeles que los arrancarán. El 31 de agosto, después de varios éxtasis en los que la hermana María habló de las desgracias que estaban por venir, hizo partícipe a la maestra de novicias de una angustia que tenía que ver con el nuevo monasterio y que había experimentado durante 3 días. He escuchado decir de manera sobrenatural que aquí reina el nerviosismo y que todo el mundo tiene miedo. Se dice que nuestro monasterio podría funcionar perfectamente como cuartel y mirad mi debilidad, me he alterado. Pensé cómo el buen Dios me había hecho ver que este lugar, como os lo había explicado antes, sería que estaba equivocada. Seguidamente me dije, no, Dios me ha hecho ver todo esto. Y pensando en ello, oí una voz que me dijo, ¿por qué os alteráis? Sí, será un cuartel. Al oír estas palabras me inundó la angustia y el desconcierto y pregunté, ¿cómo ha podido la fundadora hacer tantos sacrificios por un cuartel en lugar de una casa de Dios? Sentí una desazón indescriptible y durante 3 días se apoderó de mí una pena mortal. Jesús tuvo que reírse mucho de mí. Hice todo lo que pude para distraerme, pero siempre tenía un gusano roedor en la cabeza y en el corazón. Me devoraba la tristeza cuando pensaba en que la casa se vendería y se instalaría otra cosa en su lugar. Oh, ¿qué? 3 días. Pero después, en mi pena, Dios tuvo piedad de mí. Dormí en éxtasis y soñé con una multitud de niños que no eran niños sino ángeles. Había uno en cada piedra y cada uno tocaba una canción. ¿Y en qué tono tan celestial? Parecía que preparasen algo magnífico. Mi corazón se sentía consolado y yo decía, es mejor que nuestra casa sea para los niños que para los soldados. Y una nube los cubrió completamente como para protegerlos. Al mismo tiempo vi nubes, tempestades y lluvias caer en la tierra y nada llegaba a aquella casa. Me dije en mi interior, estos niños traen la dicha a nuestra casa. Está tranquila porque ellos la habitan. Y en medio de la tempestad vi a los niños escribir sobre piedra. Paz y felicidad para los hombres de buena voluntad. En ese mismo instante vi escrito con letras de oro en medio del patio, en el nombre de Dios borra los pecados del mundo y hace feliz al corazón del hombre ebrio de alegría. Y escuché una voz que se dirigió a mí reprochándome lo siguiente: alma de poca fe, deseo un cuartel de soldados que recen y que cuiden de las almas. Al oír estas palabras me llené de alegría y de paz, una alegría tan grande como la pena que había sentido días atrás. Aquel 1876 estuvo marcado por una gracia extraordinaria que Dios concedió a su sierva, una gracia que el Salvador solo concede a las almas más distinguidas. Queremos hablar de esta unión entre Jesús y el alma, de esa donación recíproca, total y perfecta, de ese contrato irrevocable de amor entre Dios y la criatura, que los místicos tienen costumbre de designar bajo el nombre de matrimonio espiritual. Se puede decir que toda la vida de la hermana María de Jesús crucificado no había sido más que una larga preparación para este fin. La cuaresma de aquel año representó su inmediata preparación. La corona de espinas reapareció alrededor de su cabeza, de la ferviente carmelita. Sus estigmas se reabrieron en el corazón, en las manos y en los pies. Después, cuando el divino esposo juzgó que su prometida estaba lo suficientemente engalanada con las joyas del sufrimiento y del amor, la elevó al título de esposa por una especie de unión sacramental, como había hecho 3 siglos antes por la seráfica Teresa. Escuchemos este prodigio de la boca de la feliz privilegiada en éxtasis. Unos invisibles mensajeros le dieron a elegir entre dejar la tierra en breve o vivir algún tiempo más, atravesando adversidades representadas por un bosque salvaje. Los niños dijeron: si atravesáis el bosque, caeréis.
Si vais rápido hacia Jesús, el Señor os dará lo que deseáis. Ahora es el momento de decidir. Pero si voy ahora, no tendré nada que ofrecer a Dios. Tendré tiempo para disfrutar y no tendré tiempo de sufrir. ¿Qué prefiere Dios? Decirle a mi Dios que lo que quiero es lo que sea más grato. Acepto dobles tormentos para que el olivo dé luz al rosal. Sin embargo, si al caer ofendo a Jesús, rápido quiero ir con Él. Pero si promete protegerme, acepto todos los tormentos. Deseo ambas cosas, Dios mío. El Señor me dijo: hija mía, lo dejo a tu elección. A lo que contestó: mi Señor, os dejo elegir. Sé que elegiré lo mejor. Acepto todos los tormentos a cambio de una mirada vuestra. Ella escuchó y rogó: no me entendéis. Dejo la elección a Dios. Dichosa el alma que se entrega al Señor. ¿Qué me importa caminar sobre ardientes brasas? Aunque me quede ciega, prefiero la ceguera que tener ojos y no ver a mi Señor. No me tentéis. Dos hombres se pelean en mí. Uno desea defender a mi olivo y a mi rosal, y el otro querría irse. Pero Señor, no los escuchéis, nunca me pronunciaré. Una madre sabe lo que es mejor para su hijo, pero ¿acaso el hijo puede saber qué es lo mejor para él? Yo tengo algo mejor que un padre y una madre. Yo tengo a mi Creador, que me envuelve. Comeré pan, el pan que me dé. ¿Veis, Dios mío? Uno ruega quedarse y el otro querría escapar. No soy ama ni de uno ni del otro, pero sí soy sierva de vuestra voluntad. Si mis huesos deben romperse, si mi carne cae hecha a pedazos, ¿qué me importa si responde a la voluntad de mi Señor? Deseo todo lo que mi Señor desee de mí. Me preguntáis si estoy contenta. Preguntad al prisionero si prefiere permanecer en prisión o pasear por el jardín, si prefiere quedarse trabajando o en libertad. Sé que no ofendo a Jesús pidiendo irme, pero si pudiera complacerle, lo más mínimo con ello me quedaré. Por fin lo habéis entendido. Hasta aquí parecía haber conversado con un ser sobrenatural, pero en ese momento se prosternó y enseguida se levantó diciendo: pues bien, acepto de todo corazón. Vale la pena por mi Creador. Todo pasa. Estoy contenta de que mi Creador elija. Escribimos. Yo no escribo nada. Jesús hará todo por mí. Lo que pido es que el olivo se transporte al jardín, que su vicario, su clero, sus miembros tomen las disposiciones de Dios. Si hubiera elegido, pero el Señor cuidará de mí y me pondrá el anillo e iré en paz. No permitirá que yo caiga. En ese momento besó su anular de la mano izquierda. Hizo como si estuviese quitando un anillo y se lo cambiará al mismo dedo de la mano derecha donde volvió a besarlo. Y a partir de ahí, cada vez que besó su anillo invisible, fue siempre del mismo dedo. Miraba el anillo con admiración y aquella imagen la transportaba a una felicidad divina. Continuó: protegeré mi querido anillo. No sabía que él tuviera un anillo escondido para mí. Es pesado y también ligero. Nunca he recibido un anillo, estoy contenta, no me lo merezco. Lo besó una vez más y después pareció querer deletrear con su dedo algunas palabras que vio escritas. Hay 3 palabras escritas. Esta dijo: los arrebatos de alegría le impidieron proseguir, pero continuó tras un instante. Aquellos que dicen: hacéis lo que queráis, recibirán un anillo. Cuando Dios creó, nos dio su voluntad. Aquel que la entregue a su Creador recibirá un anillo. Se os dará un anillo. Es todo lo que podemos desear en la tierra. El anillo de alianza. Cuando recibimos el anillo de alianza, aunque nos devore el fuego, el león, los sentimientos, aunque me devore el fuego, el león, lo sentiremos mientras podamos, pero deberemos respetar el anillo. Mi corazón me atormenta,
pero debo respetar el anillo. Del cielo y de la tierra me tiran piedras, pero a pesar de todo debo respetar el anillo de la alianza. Oh mi todo, no me lo he merecido, he recibido un premio por ingratitud. Me lo ofrecen como regalo, es pesado, pero ligero también. Ya no salgáis. Entonces hizo un movimiento como para hundirlo más en su dedo. Si hubiera escuchado la carne y al niño, ya no estaría aquí. La construcción del monasterio fue tan rápida que el 21 de noviembre de aquel 1876 tuvo lugar el traslado del Carmelo provisional al Carmelo de la colina de David. El patriarca celebró la primera misa, durante la cual tuvo la liberación de numerosas almas del purgatorio, acto que la hermana María fue en secreto testigo fiel. Pocos días más tarde, estática desde por la mañana, cantó el amor en impulsos indescriptibles. Parecía contemplar una procesión que pasaba delante de ella. En cierto momento se inclinó profundamente, como en un gesto de adoración. Dijo: alguien que pasaba me ha dado una rosa, y otro me la ha quitado. Les he visto salir a ambos con palmas. Entonces el Señor pasó y me dijo: hija, ¿sabéis quién soy? Soy aquel que resucita a los muertos. Soy el maestro que da vida al alma. Partiré delante de ti como un pastor delante de su oveja. Está vestido de azul, de un azul luz. ¿Qué quiere decir eso? Porque unos son blancos de luz, otros azules de luz, otros amarillos de luz o verdes de luz. Aquí, abajo, mi corazón ya no puede más. ¿Cómo queréis que viva? Ese momento, esa mirada, está todo grabado en mi corazón. Añadió: es el Señor. Y él dice: respetar el silencio del claustro de arriba y de abajo. Nuestra Madre Santa Teresa me ha reñido por haber hablado en un lugar corriente. Teresa y Catalina, virgen y mártir, recorrieron la casa y se sintieron dichosas. Si sois fieles, tendréis una vida santa y una muerte santa. El 28 de diciembre, la hermana María exclamó tras un largo éxtasis: el Señor me ha enseñado todo. He visto a la paloma de fuego. Dirigíos hacia ella, al Espíritu Santo que todo inspira. Me dijo: sígueme. Y vi a todos los árboles y a las montañas temblar. La paz de mi suerte, la paz y la cruz son mi suerte, pero la cruz, el desaliento, son la suerte del enemigo y de todo aquel que le escucha. Además de las recomendaciones que dio a la comunidad, de parte del Señor añadió estas palabras. Nuestra Santa Madre Teresa dice: si ella pudiese llorar, lloraría sobre ciertas comunidades, pero llegará el momento en que estas comunidades serán castigadas. Para dar una idea de la manera en la que Dios iluminaba a la hermana María de Jesús crucificado sobre los eventos que tenían lugar a mucha distancia, citaremos algunas líneas entre las miles que dedicó ella en sus notas. El 28 de enero de 1877 dijo: hoy entiendo por qué estaba tan angustiada ayer. Durante la noche, antes de las 12, vi cómo en un lugar lejano se preparaban para acabar con los cristianos. El miedo se apoderó de mí. Les había avisado, pero no podían escapar. Cuando vi los preparativos, aún era el día en aquel lugar. Más tarde de esa madrugada, sobre las 2, vi cómo aquellos malvados hombres entraban en las casas de los cristianos para asesinarlos. En un lado de la casa había una parte que no había terminado o que se había derrumbado. Subí por ahí hasta arriba y vi la masacre acaecida en aquel lugar. Se oían gritos desgarradores, pedían socorro y nadie podía acudir. Se peleaban, fue espantoso. En la época del desastre que inundó Toulouse, durante el mes de junio de 1875, la clarividente hermana dijo: hay inundaciones en nuestra pobre Francia. El martirio sufrido por algunas misioneras lo relató con todo el detalle en sus notas, mientras que este se desarrollaba en China o en un lugar más lejano quizás. Monseñor Lacroix, obispo de Bayona, mencionó uno de los hechos en la carta dirigida al cardenal Antonelli.
fechada el 6 de febrero de 1875, en la que solicitaba su intervención en la congregación para propagación de la fe, con el fin de acelerar la autorización de la salida de las hermanas elegidas para la fundación de Belén. Se expresó así: el martirio de Battifol, sacerdote misionero en Yunnan, publicado por l'Univers en su número del 21 de enero de 1875, se había relatado aquí bajo el dictado de quien ya sabéis. El mismo 17 de septiembre de 1874, a las 8 de la mañana, solo unas horas después de aquel drama sangriento, llegará a su fin tan lejos de nosotros. Y sin que nada humano pudiese explicar la exactitud del evento y los minuciosos detalles aquí narrados desde tan larga distancia por nuestra devota y clarividente hermana. Es muy impresionante. O sea, narró el martirio de un cristiano perfecto, en el horario perfecto, todo cuadró perfectamente. Eminencia, podéis comunicar esta información al Santo Padre. De mi parte os garantizo su valor y autenticidad. En el mes de agosto, la hermana María dijo: la semana pasada nuestro Señor me ofreció consuelo para Francia. Me dijo que la prueba no sería tan dura como Él había dicho, por la caridad que estaba teniendo con el Santo Padre y por Él mismo. Por eso ahorraría los golpes a Francia, no obstante llegará, pero no será tan penosa y su fin será el de purificar a Francia. Un día, tras la Santa Comunión, vi una pradera florida. Era muy bonita, a un lado había un río y al otro un mar. La pradera estaba en medio. Me pareció ver cómo nuestro Señor se paseaba por ella. No era como Dios, sino como un hombre, como cuando estuvo en la tierra. Después vi a un perro que corría alrededor del mar y del río. No supe entonces que aquel hombre que veía era nuestro Señor. Ni siquiera lo pensé hasta que oí su voz decirle al perro que corría: Satán, Satán, he ahí mi pueblo. Lo habéis perseguido y habéis visto que da su vida por mí sin quejarse. Porque podría haberse debilitado y decir: si fuese Dios podría liberarnos. Pero en su lugar no se ha quejado. Muéstrame a alguien que dé su vida por ti. Satán respondió: oh, muchos os traicionan. Nuestro Señor repuso: tomad, os doy todo el poder que existe sobre la tierra. Veréis cómo todo mi pueblo viene hacia mí entre sollozos. Veréis cómo aquel que me traiciona también vendrá hacia mí sollozando. Tomad, os doy todo el poder que existe sobre la tierra, para recordar que el futuro será vuestra vergüenza. Habéis visto a mi siervo N. Le habéis atormentado y ha escapado de vuestras manos. Le heristeis durante 4 días, le cortaste las piernas, le arrancaste los ojos y los dedos. Los tormentos en vuestras manos duraron 4 días. ¿Acaso se ha quejado de mí? Habéis visto cómo predica siempre en mi nombre y cómo olvida su dolor para pensar en Jesús. Os lo digo de verdad, tomadlo. Os doy todo el poder que existe sobre la tierra, pero se volverá en vuestra contra. Nuestro Señor parecía muy orgulloso y diciendo esto: oh, qué bueno es Jesús, qué gentil. Me dijo el nombre de aquel mártir, pero lo olvidé, aunque sé que es un hombre extranjero. Después me desperté. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Encomendamos al Señor estos últimos 3 capítulos que quedan. Nos queda muy poco del libro. Le damos gracias a Dios por haber aprendido tanto de Marian de Jesús crucificado. Recuerden, denle clic a la campanita, denle seguir al video, publiquen estos videos por muchas partes, recomiéndenlos. En el capítulo 19 les voy a dar las indicaciones para la novena que vamos a hacer. Vamos a hacer una novena online, vamos a estar con todos ustedes pidiendo milagros, pidiéndole al Señor que sobre todo nos dé el milagro de la conversión, pidiendo por nuestros familiares, pidiendo por los enfermos, pidiendo por todo, pero sobre todo pidiéndole al Señor que podamos perseverar en nuestra conversión. Dios les bendiga, la gracia de Dios esté con todos ustedes.